Y ahora, Realidad en Contexto, con el licenciado Julio Pérez Peña. Saludamos a los amigos televidentes que nos sintonizan en el país, la región y el mundo a través de Boreal Televisión. Realidad en Contexto, a partir de ahora, dando gracias al Creador del Universo por permitirnos estar aquí una vez más. Realidad en Contexto, en compañía del doctor José Rafael Cerda. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, amables televidentes. Buenas noches, hermano Pérez Peña. Para nosotros es un placer inmenso estar con ustedes y que ustedes nos permitan estar en la pantalla de sus hogares una vez más para ofrecerles este conjunto, este compendio de informaciones y orientaciones que preparamos con mucho cariño para ustedes. Este es el programa Realidad en Contexto. Bueno, el presidente de la República hizo un anuncio ya hace unos meses. Él decía, hablaba de la mecanización de las labores agrícolas, las labores del campo. Hoy sale una publicación donde indica que el gobierno ya está anunciando 3.000 millones de pesos para esta mecanización de las labores agrícolas, que no es suficiente, no es suficiente. Aquí hay que recordar cuando iniciaron los invernaderos. Un invernadero todavía, y pienso que vale más ahora, porque los costos para todo ha aumentado después de la depreciación del dólar y después de la pandemia del COVID-19 a nivel mundial. ¿Qué resulta? Que esta es una buena iniciativa, 3.000 millones. Lo que creo es que con esto no da ni para empezar con este proceso de mecanización, que ya ha tenido crítica de pequeños productores agrícolas del campo, que ellos entienden que no van a tener ahora para adquirir esos equipos. Son costosos, son caros. Imagínese usted que con estos 3.000 millones el gobierno pueda facilitar algunos equipos a algunos productores, pequeños productores, pero no creo que pudiera beneficiarlo a todos. Sería interesante, porque hace tiempo nuestro país está produciendo agricultura, la agropecuaria dominicana todavía está sustentada a lo que diga la naturaleza. Lo que diga la naturaleza. Si llueve en aquellas partes donde no hay reguío de ninguna naturaleza, no hay canales, entonces usted siembra y si no llueve se perdió. Pero en el invernadero no hay posibilidad. Entonces la mecanización de lo que va a tratar es como de la robotización de las labores agrícolas, que aquella labor que hacían los braceros haitianos, porque hacia allá va el asunto, que hacían los haitianos, que la haga una máquina. Precisamente es un problema económico y social. Sí. Es un problema económico en el sentido de que hay que hacer las inversiones correspondientes de adquisición de cada uno de estos aparatos, de estos robots que van a ir a desempeñar estas funciones tan necesarias para la productividad agrícola, para la seguridad alimentaria del país, por un lado, y es un problema económico, ahí se va a necesitar dinero, préstamos, lo que sea, circulante, van a necesitar las personas que vayan a adquirir estos aparatos, por un lado, y es un problema social porque va a ser el punto de partida por medio del cual, del punto de vista económico, es un enfoque completamente económico, se van a empezar a no necesitar la mano de obra haitiana, que es la que ha venido a hacer estas funciones, estos trabajos. Con la mecanización no se van a necesitar esa mano de obra y entonces a partir de ese momento se podrá decir que que no se va a necesitar esa mano de obra, ya se podría prescindir de ellos y hacer las deportaciones en una mayor proporción. Pero esa es una situación, como estoy diciendo, que se combina, es económico y es social. En primer lugar, los propietarios de fincas van a tener que adquirir estos aparatos al precio que sea, problema grave problema grande, porque van a tener que hacer una inversión, por un lado, donde resulta mucho más cómodo para ellos y más factible desde el punto de vista económico que quedarse con el personal haitiano, por ese lado.
Y al mismo tiempo es una manera del gobierno ir dejando de, ir prescindiendo de esa mano de obra y en ese sentido pues crear las condiciones que por ya que no se necesitan, ellos tengan que marcharse a su país, cosa, vuelvo y digo, difícil, porque va a ser un problema social, tomando en cuenta que ya hay una permanencia de ese personal haitiano en la República Dominicana, que dicho sea de paso, ese personal que se quiere sustituir es el personal que trabaja. Vamos a hablar de eso en el curso del programa, porque dentro del problema migratorio hay haitianos que trabajan y haitianos que no trabajan. Eso es así. Y reconocer además que en el campo falta de todo. De los años cuando existió la reforma agraria muy mencionada todavía y muy bien recordada, del doctor Joaquín Balaguer, que llevaba verdaderamente los recursos al campo. Le preparaba la tierra al campesino, le hacía la casa, le construía la vivienda dentro del predio agrícola, le daba un asentamiento agrario a través de lo que le llamaban parcelas, un asentamiento agrario, y en ese asentamiento agrario el campesino estaba bien porque también preparaba el terreno para que no esperara que la madre naturaleza mande agua para que la cosecha pueda dar resultados, sino que también le hacía canales de reguío. Hoy, después de esa reforma agraria que colapsó, porque aquí hay un problema, doctor. Aquí tumbamos un sistema completo para empezar de cero. Lo mismo que pasó en educación. Lo que pasó en educación pasó con la reforma agraria de Balaguer, que mantenía a los campesinos allí en el campo, nadie emigraba, porque estaban bien. Ir a un campo, a una zona cafetalera del país, y ver esa diversidad de rubros agrícolas, café, cacao, agricultura, productos de ciclo corto, cualquiera no quería regresar. Los campos eran ricos para esa época, pero de, digamos, 3, 4 gobiernos para acá, todo eso colapsó. Y tenemos un país con un campo donde hay tierras con óptima calidad para producir de todo, pero no producen a la capacidad requerida. Yo no estoy de acuerdo con usted. Joaquín Balaguer le daba esos estímulos que yo estoy diciendo en una época en que la economía dominicana era tenía un solo producto, la caña de azúcar. En los años 70, que fueron los años que gobernó Balaguer, la primera etapa, estoy diciendo los 12 años, 1966-78, que es a lo que usted se refiere, porque después eso cambió. Luego vinieron los 8 años del PRD, del 78 al 82, y entonces luego volvió Balaguer, pero con una posición muy diferente a la que él tuvo en los 12 años, principalmente en el aspecto económico. El único año, los únicos 2 años, donde hubo una balanza de pago positiva en la República Dominicana fue 70 y 71, donde el Estado dominicano produjo más dinero con las exportaciones que con las importaciones, es decir, produjo más que lo que importó, vendió más que lo que compró. Y en ese sentido había un solo producto que era el que generaba divisas, que era la caña de azúcar en ese momento, y hay que ver que era con mano de obra haitiana, apoyada por Balaguer, que mandaba los camiones de Catarey llenos de haitianos, que eran camiones que lo traían, y ellos lo dejaban en los bateyes. Ese era el tipo de producción que generó Balaguer. Que en ese sentido no estoy completamente de acuerdo con usted porque haya cambiado. En primer lugar, se ha diversificado, que antes no tanto, porque aún había café, había cacao, había maní que se producía aquí en República Dominicana. Ya tú no encuentras maní en República Dominicana. Había el arroz y todo lo demás. Pero en los demás rubros, que no era el azúcar, no había una incidencia tan grande de la población haitiana. No. Ahora ya eso cambió porque le estimularon una serie de productos, como el banano, por ejemplo, que se vende en Estados Unidos, se vende, pero se vende más en Europa. Pero el personal que apoya al banano en la República Dominicana es el haitiano. Entonces el arroz, hay seguridad alimentaria porque hay arroz suficiente para nosotros alimentarnos y para incluso exportar. Hay pollos y hay huevos porque hay población haitiana que se dedica a trabajar en esos aspectos.
Entonces hay que ver que cambió todo lo demás en el campo, pero hay que tomar en cuenta también el hecho de que ese tipo de trabajo, el dominicano, por esas mismas situaciones de falta de rentabilidad, porque es mano de obra barata, la que el haitiano hace es mano de obra barata, y en ese sentido se generó en la segunda parte, en la segunda época que Balaguer fue presidente, se generó un éxodo hacia las ciudades porque precisamente no había el pago para la retribución y se quedaron muy pocas personas. La gente estudió y la gente se fue a las ciudades. Y luego que se fue a las ciudades con una determinada profesión, ya no volvió más al campo. Y en ese sentido, esa situación se ha creado que los que quedaron en el campo, los dueños de finca, están utilizando personal, principalmente extranjero, haitiano, para poder desenvolver. Hay que tomar en cuenta que es un problema social, porque ya la gente, los productores, no van a querer, y esa es la parte importante que estamos señalando en ese comentario, ya no van a querer, por el beneficio económico que les genera, pagar mano de obra barata, adquirir un aparato que lo sustituya. No va a ser posible. Así de entrada, a corto plazo, eso no se va a poder. Pero si comienza con este gobierno de Luis Abinader y se desarrolla, se mantiene eso con los demás gobiernos que vengan, que eso es lo que está por verse, porque lo que pasa ahora es que los funcionarios agrícolas de la República Dominicana, comenzando por el Ministerio de Agricultura, el IAD y todos los demás, hay que ver que esos incumbentes tienen aspiraciones presidenciales. Y en ese sentido podrán dejar, así lo veo yo, descuidadas sus carteras por andar detrás de una posición presidencial, ya que el mismo presidente Luis Abinader dice que no le interesa. Bueno, así las cosas. Cuidado, ¿eh? Esta noche los premios soberanos, la gran fiesta del arte, luego de la pausa. Regresamos en breve.